Hola a todos y bienvenidos al resumen del tema 4 en el que vamos a repasar todo lo relativo a la función de relación. Comenzamos recordando que la función de relación es aquella que nos permite a los seres humanos poder detectar los cambios que hay en nuestro entorno y, por supuesto, responder ante ellos. Y se va a llevar a cabo mediante tres procesos que son la percepción del estímulo, esto lo hacen los órganos de los sentidos, después se analizará esa información y se elaborará una respuesta. Esto lo hace fundamentalmente el sistema nervioso. Y por último se va a ejecutar la respuesta mediante los órganos efectores. Vamos a repasar esto un poquito más despacito. Y es que, primero, hemos dicho que se perciben los estímulos. Esto lo van a hacer los receptores, que no son más que unas células especializadas en detectar estos cambios que se producen en el medio. Es decir, detectan cambios físicos, detectan cambios químicos de todo el entorno y envían esa información a los llamados centros de coordinación. Los centros de coordinación lo que van a hacer después es elaborar la respuesta. Fundamentalmente, los centros de coordinación en nuestro cuerpo son dos: sistema nervioso y sistema endocrino. Vamos a verlo ahora, dentro de un ratito, todo tranquilamente, así que no me entretengo. ¿Qué van a hacer? Pues eso, elaborar respuesta y enviar esa respuesta a los órganos efectores. ¿Quiénes son fundamentalmente? Pues son los músculos y las glándulas, que son encargados de ejecutar la respuesta. Vamos a recordar que los músculos, sobre todo, lo que hacen es movimiento, y las glándulas son las que producen sustancias y las vierten pues, a cualquier sitio, por ejemplo, las glándulas salivares o las glándulas gástricas y todas estas que ya conocemos. Vale, pues vamos a continuar y vamos a empezar por los sentidos. Pero antes vamos a ver los tipos de receptores que podemos tener en nuestro organismo. Y si recordáis, clasificamos a los receptores en dos grupos: los receptores internos y los externos. Los internos son los que captan todos los cambios que hay en el medio interno y están dispersos pues, por todo el cuerpo y nos informan pues, del estado general de nuestro cuerpo. Por ejemplo, son los que nos permiten detectar hambre, sed o dolor. Y los receptores externos son los que captan el estímulo del medio externo. Y estos los podíamos clasificar en varios grupos. Por ejemplo, estaban los mecanorreceptores, que son los que captaban estímulos mecánicos, por ejemplo la presión, por ejemplo vibraciones, por ejemplo movimiento. Otro tipo, y estaban ahí clasificados, que esa flechita entre externos e internos, son los propioceptores, porque estos son los receptores, son como un subtipo de mecanorreceptores que nos ayudan a mantener las relaciones posturales, es decir, relacionadas con la postura, con el equilibrio. Estos se localizaban en músculos, tendones, articulaciones y son los que proporcionan, por ejemplo, información de la posición del brazo, de la posición de la cabeza, de la posición de las piernas. Por eso estaban como a caballo entre los externos y los internos. Recordad que en biología clasificar siempre es muy complicado porque nunca tenemos la clasificación perfecta que engloba todo, y esto es un ejemplo de ello. Otro tipo de receptores externos eran los termorreceptores, que son los que perciben variaciones de temperatura, y estos eran, decíamos, de adaptación lenta, es decir, que se tarda un poquito de tiempo en darse cuenta de lo que están percibiendo. Los del frío son un poquito más rápidos que los del calor, pero recordad aquel episodio en el que tú agarras alguna taza caliente, por ejemplo, en la cocina, la llevas al salón, la tocas, la coges, te crees que no quema, y cuando vas camino del salón para dejar la mesa, durante el trayecto es cuando empiezas a sentir que realmente quema muchísimo, porque no son inmediatos, son de adaptación lenta, tardan un poquito los termorreceptores. Después los quimiorreceptores detectan sustancias químicas, los fotorreceptores son los que perciben variaciones en la intensidad o en el color de la luz, y los nociceptores, por último, que son los sensibles al dolor. Recordad también que ahora los receptores vamos a agruparlos en unas estructuras para formar los llamados órganos de los sentidos, que las personas sabéis que son el sentido del olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Vamos a empezar ahora con el sentido del tacto, que es el primero de ellos. Los receptores del sentido del tacto son mecanorreceptores y son sensibles al contacto y a la presión. También tenemos aquí
termorreceptores que son sensibles al calor y el frío. Y por supuesto también hay nociceptores que son sensibles al dolor. Las terminaciones nerviosas táctiles se encuentran bajo la piel, por ejemplo, como tenéis aquí en este dibujito. Y los receptores del tacto se distribuyen pues de forma desigual por la piel y transmiten esa información a través de los nervios. Como curiosidad contaros que los lugares más sensibles en nuestro cuerpo al tacto son las puntas de los dedos, las plantas de los pies, las plantas de las manos también, el rostro o la punta de la lengua. Pasamos ahora al sentido del gusto y recordaros que los receptores del gusto, o también llamados células gustativas, son quimioreceptores y son sensibles a sustancias químicas que se disuelven en la saliva cuando comemos o cuando bebemos. Las células gustativas se encuentran en los llamados botones gustativos, que son unas estructuras así como redondaditas que se sitúan en las llamadas papilas gustativas. También podemos decirlo al revés, las papilas gustativas contienen a los botones gustativos y estos contienen a su vez a las células gustativas. También recordaros que las papilas gustativas se encuentran pues en el paladar, la faringe y principalmente en la lengua. Y que el sabor de los alimentos realmente es una mezcla de señales de 4 tipos de receptores, que son los del sabor dulce, los del salado, los del ácido y los del amargo. Aunque también había un quinto sabor ahí, el llamado sabor umami, que se describió hace pues relativamente poco tiempo en la literatura científica. Y también recordad que la percepción de los sabores influyen, además de las percepciones gustativas, las percepciones olfativas, porque cuando masticamos se desprenden sustancias volátiles, es decir, se convierten como en gases, que llegan a la nariz a través de la faringe. Todo el mundo os recordamos aquel momento en el que estamos resfriados, tenemos muchos mocos y cuando comemos cualquier alimento pues no nos sabe prácticamente nada, porque realmente el sabor es una mezcla tanto de sabor como de olor, no solamente el sabor. Muy relacionado con esto pasamos a hablar del sentido del olfato. Simplemente recordar que los receptores del olfato, o también llamadas células olfativas, son receptores del tipo quimioreceptores, que son sensibles a sustancias químicas gaseosas pues que están en el aire. Las células olfativas, como veis aquí en el dibujo, pues se sitúan en la parte superior de las fosas nasales, en la llamada pituitaria. Y cuando son estimuladas, pues envían impulsos nerviosos a través del nervio olfatorio hasta el cerebro para interpretar o identificar el olor. Nos detenemos un poquito más en el oído para recordar que los receptores del sentido del oído son las células auditivas y son del tipo mecanorreceptores, sensibles a vibraciones, y también tenemos en el oído las células del equilibrio, que son sensibles al movimiento de un líquido que hay. Ahora lo recordamos. En este esquema tenemos la distribución de cómo podemos dividir en partes nuestro oído. El oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo se compone de oreja o conducto auditivo externo, el medio del tímpano, la cadena de huesecillos, la trompa de Eustaquio, y el interno del caracol y los canales semicirculares. Creo que vamos a verlos más detenidamente en el dibujito. Aquí lo tenemos. Bueno, pues tenemos oído externo formado por la oreja y el conducto auditivo externo, que termina justo en el tímpano, que sería esta membrana de aquí, donde ya comienza el oído medio. El tímpano es una membrana que es fina y tiene que estar tensa para que pueda vibrar y poder transmitir la vibración o el sonido. A continuación del tímpano está la famosa cadena de huesecillos. Digo famosa porque está formado por los 3 huesecillos más pequeños que hay en nuestro cuerpo, que son por este orden martillo, yunque y estribo. Y el estribo ya comunica directamente con el oído interno, es decir, con el caracol, que se llama caracol, aquí tenéis porque la forma es prácticamente un caracol, que es donde reside el sentido de la audición. Y como veis también en el oído interno tenemos los 3 canales semicirculares que están rellenos de un líquido donde al moverse ese líquido pues nuestro cuerpo es capaz de detectar la posición de la cabeza. Por eso decimos que ahí reside el sentido general del equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona el oído? Bueno, pues la audición o las ondas sonoras se canalizan, entran a través de la oreja, pasan por el conducto auditivo, llegan al tímpano y esta vibración del tímpano es lo que se transmite a través de la cadena de huesecillos hasta el líquido que hay dentro del interior del caracol.
Como curiosidad, recordad que el oído humano es sensible para frecuencias comprendidas entre los 20 y los 20.000 hercios. No quiere decir que se oiga todo perfectamente, pero desde los 20 hasta los 20.000 hercios más o menos nuestro oído es capaz de escuchar. Por debajo de los 20 hercios no oiríamos nada, son los llamados infrasonidos, y por encima de los 20.000 hercios serían los llamados ultrasonidos, que nuestro oído no es sensible. Realmente el máximo de sensibilidad del oído humano está entre los 1000 y los 4000 hercios aproximadamente. Como dato curioso, recordad que los perros, por ejemplo, son sensibles a frecuencias de hasta 40.000 hercios y los murciélagos llegan hasta frecuencias de 100.000 hercios perfectamente. Bien, pues vamos ahora a pasar a hablar un poco rápidamente del sentido de la vista. Recordad que los receptores del sentido de la vista son del tipo fotorreceptores, que son sensibles a la intensidad de la luz y también a los colores. Y las células que forman parte de estos receptores son los conos y los bastones. Ahora recordamos un poquito qué diferencia había entre uno y otro. Pero antes vamos a hablar de las partes en las que podemos dividir el ojo. Porque el ojo, digamos que podemos decir que consta del globo ocular, que es esto que tenéis aquí en la pantalla, y después los órganos anejos, que son unos órganos que luego veremos que también son importantes para ayudar al ojo en la función de la visión. No reside la función de la visión ahí, pero son importantes. Bueno, el globo ocular no es más que una esfera que está rellena de líquido y que se aloja en una cavidad ósea. Sabéis que el ojo está protegido por hueso. Y esta cavidad, la esfera, el globo ocular, está formada por 3 capas. La primera de ellas es la esclerótica, que sería la capa blanca externa, que es esta que estoy marcando aquí en el dibujito. Es lo que llamamos coloquialmente el blanco de los ojos. Pero la parte delantera, aquí, es un poquito más abombada y ya no es blanca, ahora es transparente y se llama la córnea. La córnea tiene que ser transparente para que pueda pasar la luz. Y después, todo lo que es la córnea está protegida por una membranita externa muy fina llamada la conjuntiva, que lo que hace es proteger la córnea. A continuación tenemos la siguiente capa, que sería la que está dibujada aquí como de color rojito, que sería la coroides, que es la capa intermedia. La coroides en su parte más delantera forma el iris, que es un anillo muscular que está coloreado y que tiene un orificio que se llama la pupila, que es por donde entra la luz. Justo detrás de la pupila se encuentra una lente, que es el cristalino, que es la que se encarga de enfocar las imágenes en la retina. Y la retina, para terminar, es la capa última, la que aquí el dibujante la dibuja de color amarillo, que es donde se encuentran las células fotorreceptoras, que son estos conos y bastones que hemos dicho antes. ¿Qué diferencia hay entre conos y bastones? Bueno, pues podríamos decir mucho, pero para resumir, deciros que los bastones son los que perciben la intensidad de la luz y los conos son los encargados de percibir los colores. Por eso el dibujante aquí, ¿veis? Dibuja los conos con los 3 colores primarios de la luz, que son el rojo, el verde y el azul. Los 3 colores primarios de la luz son los que, mezclados entre sí, pueden formar cualquier tipo de color. No confundir, recordad, con los colores primarios de los pigmentos, que eran el magenta, el cian y el amarillo. Os hablo de los colores primarios de la luz. Y los órganos anejos, para terminar, pues son las cejas, los párpados, las pestañas, las glándulas lacrimales, que en general pues protegen al globo ocular de la sequedad, del sudor, de cuerpos extraños y son muy importantes para mantener una correcta salud de nuestro ojo. Muy bien, pues con esto damos por terminado lo que son los órganos de los sentidos y vamos ahora a pasar a hablar un poco sobre la coordinación nerviosa. Es decir, ya pasamos al siguiente parte. Ya dejamos la percepción y vamos a hablar de cómo se produce esa respuesta, cómo se analiza la información y cómo se emite una respuesta. Y la coordinación nerviosa pues la hace el sistema nervioso. Sabéis que el sistema nervioso está formado por tejido nervioso, cuyas células, que son las neuronas, que es lo que tenéis en pantalla, son capaces de transmitir la información mediante los impulsos nerviosos. De las neuronas, pues recordar alguna cosita, y es que son unas células que son muy diferenciadas, con una morfología bastante compleja. Como veis ahí, la forma de la neurona es muy característica y difiere mucho de otras células de nuestro cuerpo. La neurona constaba
o está formada por un cuerpo celular, también llamado soma, donde se encuentra el núcleo y también los orgánulos citoplasmáticos. De este cuerpo celular parten unas prolongaciones que eran cortitas y muy ramificadas, que se llaman las dendritas, y una prolongación larga que es el axón, que termina también en los botones terminales, que son también otras pequeñas ramificaciones más ensanchadas. Los axones de las neuronas se agrupan en haces, en conjuntos, que son los llamados las fibras nerviosas, que luego a su vez estas se agrupan para formar los nervios. El impulso nervioso es la señal o la forma en la que se comunican las neuronas entre sí. Las células transmiten esa información a través de señales electroquímicas, que es lo que llamamos el impulso nervioso. Y ese impulso nervioso viaja por la membrana de la neurona, siempre va desde las dendritas hacia el axón. Esa es la dirección que va el impulso nervioso, desde las dendritas hacia el axón. Siempre en ese sentido. Pero una vez que llega al final del axón, una neurona contacta con otra neurona o con ya una célula efectora, según si hay una comunicación neurona-neurona o ya es la última que comunica con el órgano efector. Y esa conexión es una conexión muy, muy particular, porque las neuronas nunca llegan a tocarse entre sí, como veis en este dibujo, sino que en el extremo del axón de una neurona y el cuerpo o dendrita de la otra, o repito, de un órgano efector también podría ser, existe una zona de comunicación llamada sinapsis, donde la neurona transmisora del impulso nervioso emite unas sustancias, que son los llamados neurotransmisores, que llegan a la membrana de la neurona receptora y hacen que se genere luego el mismo impulso, pero como veis no hay contacto directo entre neurona y neurona o neurona y célula efectora, como he dicho antes. Es algo muy muy curioso. Pues pasamos ya a hablar del sistema nervioso en sí, recordando que el sistema nervioso podemos dividirlo en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central es el que coordina todas las funciones del cuerpo y está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y antes de empezar a hablar de ellos, vamos a recordar que tanto el encéfalo como la médula espinal se encuentra protegido por hueso y unas membranas que son las meninges que tenéis aquí representadas. El encéfalo, por ejemplo, para empezar a hablar de él, está protegido por el cráneo, como ya sabéis, y por tres membranas, que son las meninges, que tenéis aquí, que son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Y entre estas membranas circula el llamado líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que amortigua y protege de posibles golpes. Bueno, pues vamos ya a hablar del encéfalo y de las partes que podemos encontrar en él. El encéfalo consta de varias partes. Vamos a empezar por el cerebro, que sería esta parte que estoy marcando con el cursor. También podemos llamarlo telencéfalo, que estaría dividido, como sabéis, en dos hemisferios que están interconectados entre sí, y a su vez luego cada hemisferio podemos dividirlo en lóbulos, que son el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. La superficie del cerebro se llama la corteza cerebral, que es así como rugosa y tiene unos repliegues muy característicos que se llaman circunvoluciones, que son los característicos repliegues que encontramos cuando vemos un cerebro dibujado. El cerebro son las funciones, digamos, que nos más superiores de nuestra especie, porque es donde se hace consciente la información. Todas las funciones avanzadas como la memoria, la inteligencia o la voluntad residen en el cerebro. Ese control de la voluntad que podemos tener los seres humanos y que muchas veces otros animales no tienen, reside en el cerebro. La parte aquí más intermedia o más del medio se llama el diencéfalo. Y en el diencéfalo encontramos varias zonas. Por ejemplo, el tálamo, que lo tenemos aquí dibujado de color rojo, es la zona de control máximo de las sensaciones y las emociones. Es donde se interpreta la información y luego se transmite ya al cerebro para que el cerebro haga lo que tenga que hacer. Si tiene que controlar la voluntad, la controlará, y si no, no la controlará. Pero el tálamo, repito, es la zona de control máximo de sensaciones y emociones. El hipotálamo, que se encuentra pues aquí debajo del tálamo, es el que controla a la hipófisis, que es esta glándula de aquí, en inglés glándula pituitaria, en español hipófisis,
que es la principal glándula endocrina de los vertebrados, que luego hablaremos de ella cuando hablemos del sistema endocrino. Y también dentro del diencéfalo encontramos el epitálamo, que sería esta zona de acá, donde, entre otras cosas, se encuentra la glándula pineal, que es una glándula muy importante para regular los ciclos de vigilia y sueño. Se produce ahí una hormona muy conocida como llamada la melatonina. Me imagino que alguna vez habéis oído hablar de ella. Otra parte del encéfalo sería el cerebelo. Aquí lo tenemos, el cerebelo. El cerebelo también consta de dos hemisferios y se encarga de controlar el equilibrio y los movimientos voluntarios que previamente hemos aprendido. Por ejemplo, andar, escribir, tocar un instrumento, pues eso se encarga el cerebelo. Y la última parte del encéfalo sería esta zona de aquí, que sería el llamado tronco del encéfalo, que a su vez podemos dividirlo en varias partes. La primera, esta de aquí, sería el mesencéfalo, donde se controlan reflejos visuales, reflejos auditivos, por ejemplo, el reflejo de las pupilas, el parpadeo, el ajustar el oído al volumen del sonido, todo eso se hace en el mesencéfalo. La protuberancia, que sobresale un poquito, por eso recibe este nombre, protuberancia, aquí se encuentra el centro respiratorio y el centro del sueño. Se ha comprobado, por ejemplo, que sin este órgano, sin la protuberancia, el animal no puede quedarse sobre las cuatro patas y cae inmediatamente. Y por último, el bulbo raquídeo, que sería esta zona de aquí, que ya prácticamente ya conecta con la médula espinal, que sería la siguiente parte de nuestro sistema nervioso central. Pues el bulbo raquídeo es donde se controlan de forma automática, por supuesto, funciones corporales súper importantes. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, el ritmo respiratorio, la presión arterial, todo el flujo de sangre que circula por los vasos sanguíneos, los movimientos respiratorios, los movimientos del tubo digestivo, la deglución, la tos, el vómito, es decir, cosas que son, como veis, vitales. Y la médula espinal, que ya sería la siguiente parte, ¿no? Que sale justo desde aquí y recorre toda nuestra columna vertebral entera hasta el final, pues digamos que es donde viajan los impulsos nerviosos, pero también ahí en la médula se coordinan respuestas sencillas que son los llamados los actos reflejos. Vale, hasta aquí el sistema nervioso central y vamos a hablar un poco ahora del sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios que conectan el sistema nervioso central con todos los órganos del cuerpo. Y podemos hacer varias clasificaciones distintas de nervios. O sea, no distintas, sino podemos clasificar a los nervios de formas diferentes. Por ejemplo, hay una que divide a los nervios en los nervios raquídeos, que son los que parten de la médula espinal, y los nervios craneales, que son los que parten del sistema del encéfalo, perdón. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí a la izquierda los 31 pares de nervios raquídeos, porque son 31, y aquí tenéis a la derecha los 12 pares, porque son 12, de nervios craneales o que salen del encéfalo. Digo, sería una clasificación. Otra, por ejemplo, distinta, podríamos clasificar a los nervios en sensitivos y motores. Los sensitivos serían los que llevan información desde los receptores hasta el sistema nervioso central, y los motores serían los que transmiten órdenes del sistema central hacia los efectores. Y después hay otra clasificación también muy interesante, que podemos dividir a los nervios en el sistema nervioso somático y el autónomo. El somático es el que controla todos los movimientos voluntarios. Pensad cualquier cosa, cualquier movimiento que sea voluntario en nuestro cuerpo, pues eso está controlado por nervios del sistema nervioso periférico somático. Por ejemplo, el caminar. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico autónomo, que es el que controla de forma involuntaria todo el funcionamiento de órganos vitales. Y aquí, en el sistema nervioso autónomo, lo podemos clasificar en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Sin pararme mucho, porque esto no es fácil de explicar, recordad que el sistema simpático es el que prepara a nuestro cuerpo para situaciones de peligro o de acción, y el parasimpático el que relaja al cuerpo y lo prepara para poder asimilar bien los recursos. Y lo curioso es que ambos son antagónicos, de forma que cada órgano está inervado tanto por nervios del simpático como del parasimpático, y siempre que uno estimula, el otro relaja y viceversa. Bueno, esto podríamos hablar mucho largo y tendido sobre esto, pero como esto es un simple resumen, pues lo dejamos ahí.
Y pasamos ya a hablar del sistema endocrino, que sería otro sistema paralelo que tenemos en nuestro organismo para también coordinarnos. También actúa en la función de coordinación. A diferencia del sistema nervioso, el sistema endocrino regula de forma más lenta pero más prolongada las acciones de muchos de los órganos de nuestro cuerpo. Y, como ya sabéis, el sistema endocrino está constituido por las llamadas glándulas endocrinas, que están especializadas en producir hormonas. Estas hormonas van a ir a parar a la sangre. ¿Cuáles son las glándulas endocrinas? Bueno, pues son muchas, pero la más importante es la hipófisis, que se encuentra, como ya hemos visto antes, pues aquí, justo pues debajo del cerebro, y es muy importante porque es la que coordina a todas las demás glándulas endocrinas de nuestro cuerpo. Y también en la hipófisis, como vamos a ver dentro de un ratito, se producen otras muchas hormonas que hacen funciones muy, muy importantes. Vamos a ver las hormonas que produce cada glándula y para qué sirve. Pero antes, como os he recordado antes, la hipófisis está conectada con el hipotálamo. El hipotálamo realmente lo que hace es regular a su vez a la hipófisis, porque hay un mecanismo muy importante de retroalimentación. La retroalimentación es me alimento por mí mismo, es decir, los niveles de hormonas que se necesitan en nuestro cuerpo están regulados precisamente por la cantidad de hormona que se produce. Es decir, el hipotálamo le dice a la hipófisis que fabrique una hormona. La hipófisis, a su vez, se lo dice a la glándula que tiene que fabricarla. Y cuando la cantidad de hormona es suficiente, se retroalimenta, es decir, esa información vuelve de nuevo al hipotálamo para que el hipotálamo le diga a la hipófisis que tiene que parar. Y la hipófisis le dice a la glándula que tiene que parar. Por eso está retroalimentado. El sistema endocrino tiene un mecanismo de regulación llamado retroalimentación, que está controlado por el hipotálamo. Bueno, son cosas, no son fáciles de explicar en un resumen, pero bueno, espero que más o menos os sirva para recordar las cosas. Vamos entonces a hablar ahora de las hormonas que se producen en la hipófisis, o las hormonas hipofisiarias. Pero antes os recuerdo que la hipófisis se dividía en dos partes: la hipófisis anterior, o adenohipófisis, y la hipófisis posterior, o neurohipófisis. En la neurohipófisis se producen dos hormonas: la oxitocina y la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina. La oxitocina es una hormona que tiene muchísimas funciones. Muchísimas. Por ejemplo, induce las contracciones del útero en el parto. Estimula la producción de leche. También decíamos que interviene en lo que es la creación de lazos afectivos, de lazos familiares. En cualquier momento de una intensidad emocional alta se produce oxitocina. Por ejemplo, cuando una mamá da a luz, cuando da de mamar a su bebé, o por ejemplo cuando dos personas tienen relaciones sexuales, evidentemente consentidas, ¿no? y placenteras. En esos momentos de alto nivel emocional se produce oxitocina para crear esos lazos afectivos. La hormona antidiurética, que es la otra que se produce en la neurohipófisis, lo que hace es reducir la cantidad de agua que se expulsa con la orina. Por eso lo de antidiurética, porque hace lo contrario de algo diurético. Algo diurético es cuando algo estimula la producción de orina, pues la antidiurética reduce la cantidad de agua, pues para las veces que sea necesario. En la adenohipófisis, en la hipófisis anterior, en la parte de delante de la hipófisis, se producen otras hormonas. Por ejemplo, aquí las tenemos representadas. Las gonadotropinas, que son las hormonas que estimulan a su vez la actividad de las gónadas. Es decir, la hipófisis produce FSH y LH. FSH son las siglas de hormona folículo estimulante y LH hormona luteinizante. Esto lo veremos en el tema próximo, con más detenimiento. Que a su vez van a estimular a la actividad de las gónadas. Las gónadas sabéis que son los testículos en el caso del hombre, los ovarios en el caso de la mujer. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo ya de que la hipófisis fabrica hormonas que a su vez van a activar a otras glándulas para que a su vez estas glándulas fabriquen sus hormonas. Ahora veremos cuáles son las hormonas que fabrican testículos y que fabrican ovarios. Gonadotropinas.
Otra hormona parecida, la tirotropina, que la tenemos aquí, la TSH. La tirotropina lo que hace es estimular a su vez la producción de hormonas por la glándula tiroides. Ahora veremos cuáles son las hormonas que fabrica la tiroides. Otra parecida es la adrenocorticotropina o ACTH, que va a hacer lo mismo, estimulando la producción de hormonas por las glándulas suprarrenales. Otra parecida es la hormona del crecimiento, la STH o GH, que va a estimular a su vez al hígado para que el hígado fabrique otra hormona y ésta active el crecimiento de los músculos y de los huesos. Y otra hormona que se fabrica también en la adenohipófisis es la prolactina, que es una hormona que estimula a su vez a las mamas, a los pechos, para que fabriquen leche. Como veis, la producción de leche hay dos hormonas implicadas, oxitocina y prolactina. Vale, pues con esto hemos terminado el repaso de las hormonas que se producen en la hipófisis. Un repaso un poco rápido, pero bueno, repaso. Vamos a hablar de las hormonas que se producen ahora en la tiroides, que son es fundamentalmente la tiroxina, la hormona T4. La hormona T4 es una hormona que se produce en la glándula tiroides y lo que hace es bueno, es un poquito más complejo, ¿vale? Pero porque realmente la hormona activa no es la tiroxina, sino es otra hormona llamada la triiodotironina, que es la T3. Pero bueno, esto para vosotros da igual. Lo importante es que sepáis que las hormonas que se producen en la tiroides lo que hacen es activar el metabolismo celular. Influyen en el crecimiento, influyen en el desarrollo. También en la tiroides, en la parte trasera de la tiroides, tenemos unos bultitos aquí, ¿veis? Que el dibujante lo hace de color amarillo, que es la llamada glándula paratiroides, que se produce de la hormona llamada paratormona, que lo que hace es regular el nivel de calcio y nivel de fósforo en la sangre. Otras glándulas son las glándulas suprarrenales, que se encuentran, como veis, en la parte superior de los riñones. Estas glándulas fabrican adrenalina y cortisona o cortisol. La adrenalina es una hormona que lo que hace es preparar nuestro cuerpo para una situación de peligro, una situación de acción. Y la cortisona, también llamada o cortisol, la hormona del estrés, lo que hace es eso, preparar nuestro cuerpo para un momento parecido, cuando hay un momento de estrés. Por ejemplo, lo que hace la cortisona es aumentar los niveles de glucosa en sangre, porque cuando el cuerpo interpreta que va a haber un momento de estrés, un momento de peligro, va a hacer falta glucosa para que los músculos puedan contraerse de forma rápida y podamos huir de cualquier peligro. Las gónadas son las que fabrican pues, las hormonas sexuales. Básicamente, esto lo veremos en el tema próximo, así que no me entretengo mucho. Los ovarios fabrican los estrógenos y la progesterona y los testículos la testosterona. Como lo vemos en el tema próximo, vamos para adelante. Y terminamos el resumen con las hormonas que se producen en el páncreas. En el páncreas se produce sobre todo dos hormonas muy importantes que son la insulina y el glucagón, y que tienen como función controlar los niveles de glucosa en sangre. La glucosa, como sabéis, es el principal combustible que utilizan nuestras células para poder obtener energía. Y las células necesitan coger la glucosa de la sangre, donde siempre se tiene que encontrar más o menos en una concentración constante de aproximadamente 1 gramo por cada litro de sangre. Cuando la glucosa no se encuentra en esa proporción de 1 gramo por cada litro, entra en juego esta regulación hormonal por parte del páncreas para que los niveles de glucosa siempre sean los mismos. Por ejemplo, nosotros acabamos de digerir una comida rica en azúcares. Entonces hay una grandísima cantidad de glucosa que se ha vertido después de la digestión en nuestra sangre. Pues si no fuera porque hay un control muy fino para mantener constante la glucemia es eso, es la concentración de glucosa en sangre, pues provocaría graves problemas metabólicos. La glucemia se mantiene constante siempre por la doble acción de estas hormonas, insulina y glucagón. ¿Cómo se hace este control? Pues muy fácil. Bueno, muy fácil. Es complejo, pero de explicar no es nada difícil. Cuando el nivel de glucosa aumenta, la sangre que pasa por el páncreas lo detecta el páncreas.
y estimula la secreción de insulina. La insulina se transporta por todo el organismo y actúa estimulando que esa glucosa pase al interior de las células. Sobre todo, se almacena en el hígado y en los músculos en forma de una molécula llamada glucógeno. Si hay exceso de glucosa, como suele haber, también estimula que ese exceso de glucosa se transforme en grasa y se almacene en el tejido adiposo debajo de la piel. Sin embargo, cuando el nivel de glucosa en sangre disminuye, el páncreas deja de producir insulina y produce glucagón, que es la otra hormona. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Pues estimula la liberación de glucosa a la sangre desde los órganos donde se había almacenado, hasta que ese equilibrio pues, se establece y, repito, siempre se mantiene más o menos constante en cantidad de 1 gramo